Alguien por ahí alguna vez dijo que de San José no se dice mucho en la Sagrada Escritura, pero lo que se dice es suficiente. Es suficiente, ¿por qué? Porque Jesús tuvo como nosotros también una familia, y en una familia creció, desarrolló, fue consciente de su misión. Entonces ahí por supuesto rescatamos a la Virgen María y a San José. Hay una fuente que es muy básica y fundamental en el conocimiento de San José. Bueno, son dos, estrictamente hablando, apegándonos a la Sagrada Escritura. Acuérdense ustedes que la Sagrada Escritura es el alma del cristiano. La Sagrada Escritura, ojalá que la entendamos como esa declaración de amor de parte de Dios para con nosotros, y no la veamos como ese conjunto de libros. No somos una religión de libro, no es literatura, sino que es Dios que va haciendo su obra en personas que le dan cabida, que le dan apertura y que le dicen sí. Y en este caso, por supuesto, es una de las figuras importantes, es San José. Las dos fuentes que les digo que están en la Sagrada Escritura es el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas. Es suficiente lo que encontramos ahí en lo que nos dicen estos dos evangelistas sobre la persona de San José. Si me permiten de señalar algunos elementos que están muy presentes en el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 1. Voy a enunciar qué es lo que se dice de San José. En primer lugar, se dice en el capítulo 1, versículo 18, que el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Y solamente destaco el primer elemento. San José es marido, es esposo de la Virgen María. Es un elemento que hay que tener en cuenta, y lo dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice: José está desposado, está casado con la Virgen María. Y un elemento valioso que dice el segundo es que es el hombre justo. Son muy pocos a los personajes a los que en la Sagrada Escritura se les da este título. Justo es el que se ajusta a Dios, el que toma a Dios como su modelo, como su paradigma, el que se esfuerza por llevar una vida de acuerdo a lo que quiere y desea nuestro Dios en sus pensamientos, sentimientos, emociones y actitudes. Es el esfuerzo que va haciendo la persona por ajustarse a Dios y tener la figura de nuestro Dios. Entonces llevamos dos elementos que se dicen. El tercer elemento de San José lo encontramos en el versículo número 20. José duda. A veces también nosotros podemos tener esa duda. ¿De verdad me está hablando Dios? ¿De verdad Dios me perdona? ¿De verdad Dios está con nosotros en esta situación de pandemia? ¿De verdad Dios está a nuestro lado cuando hay problemas económicos, políticos, culturales, religiosos, de salud, de familia, de los hijos? También podemos tener dudas. Por eso es un personaje tan cercano, tan a todo dar, muy con nosotros San José, que nos ayuda también en nuestra respuesta que le damos a nuestro Dios. José duda de que efectivamente su esposa con la que se ha comprometido, pues duda de que efectivamente el hijo sea de él. Y es lógico que tengamos dudas. Yo a veces les digo a aquellos que tienen dudas acerca de su fe: qué bueno que tengas dudas, porque la duda te hace pensar, analizar, investigar, profundizar y no quedarte. El consejo que te doy es: busca a las personas especialistas, no vayas con cualquiera, porque te puede confundir, te puede hacer que te pierdas y entonces puedes tener problemas. Si hay dudas, qué bueno, signo de que estás pensando tu fe, la estás reflexionando, no te comes, hablando de una manera así media expresiva, no te comes todo lo que te dicen las personas, sino que lo vas analizando, lo vas reflexionando y sobre todo vas con los especialistas. El especialista en tema de fe es, por supuesto, Dios en su Hijo Jesucristo, y también ha dejado a los padres de la iglesia, a los místicos, a los teólogos, las religiosas, los seminaristas, los evangelizadores que llevan una formación. Entonces, el tercer elemento es: José tiene serias dudas. El cuarto elemento se le dice a José: tú le vas a dar el nombre.
Y el nombre que le vas a dar es Jesús. Acuérdense que Jesús significa el que salva. Entonces llevamos 4 elementos. El quinto elemento que está en el Evangelio de San Mateo, seguimos en el capítulo 1, ahora en el versículo 24 es: José hizo como el ángel del Señor le había mandado. Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros un ángel de la guarda. Dios nos manda a sus ángeles que son servidores de Dios. Te hago un pequeño paréntesis. Los ángeles son criaturas de Dios. Al único que obedecen es a Dios. Cuidado con algunas situaciones que se pueden estar metiendo, sobre todo en la New Age, que nos están diciendo que son 7 los nombres de los ángeles. No es cierto. En la Sagrada Escritura solamente encontramos 3, Miguel, Gabriel y Rafael, y son los que el mismo Dios ha creado para que lo alaben, lo glorifiquen y lo sirvan. Y el servicio es en favor de los seres humanos. Después, el sexto elemento, ya nos vamos hacia el capítulo número 2 del Evangelio de San Mateo. Y el sexto elemento lo encontramos en el versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre, y ahí está San José. Los magos se postran y adoran al niño Jesús. ¿Puedes imaginar por un momento la alegría de San José al ver que van los pastores, que van los magos, que va gente a visitar a este niño que está lleno de ternura, lleno de amor? Es la alegría de San José. A veces puede ser que tengamos la impresión de tener a San José un hombre adusto, serio, viejo, etcétera. Pero José se llena de gozo en ese momento porque el niño ya nació y ahora lo están visitando, y lo visitan los pastores y lo visitan los magos. El séptimo elemento lo encontramos en el capítulo 2, versículo 13. El ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le dice: prepárate con el niño y su madre y huye a Egipto. Entonces, el elemento que rescatamos aquí es José obediente a Dios, que le habla a través del ángel y hace la voluntad que le está diciendo nuestro Dios, que le está dictando a través del ángel, y es obediente y es presto y tiene la generosidad para decir: vamos a salvaguardar la vida de María y la vida del niño Jesús. Tal es así que el Papa San Juan Pablo II nos dice que San José es el custodio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo bien interesante. Este elemento nos dice que José se deja guiar por el Espíritu de nuestro Dios, por el ángel de nuestro Dios, y dice al final que toma al niño y a su madre y huye a Egipto. También José nos enseña a huir de situaciones de peligro. Hoy te puedo preguntar: ¿qué situaciones estás viviendo como familia? Pues Dios hoy te habla a ti y te dice: huye con tu esposa, si es que la tienes, o por la circunstancia en la que te encuentres, si eres mamá soltera, papá soltero, o solamente eres el abuelito o la abuelita que tienes al que tienes al nieto. Te está diciendo hoy nuestro Dios: huye de los peligros que pueden darte los medios de comunicación, algunas propuestas, algunas ideologías. Ojalá que también veamos que es muy auténtico y muy actual el mensaje. El último del Evangelio de San Mateo, el octavo elemento, lo encontramos en los versículos del 19 hasta el 23, cómo efectivamente le sigue hablando Dios a San José a través Dios le habla a San José a través del ángel y le dice: prepárate, vete con el niño, yo te hablaré cuando tú regreses, etcétera, etcétera. Y por último dice que José y María se van a vivir a Nazaret. Entonces, son elementos que están en la Sagrada Escritura y que efectivamente nosotros creemos, confesamos y sabemos que son elementos sumamente interesantes. No sé si hasta aquí estamos bien. Sí. Ok, porque luego también San Lucas, yo rescato mucho más en San Lucas. Si 8 fueron los elementos en Mateo, en Lucas encontramos 11 elementos que son sumamente interesantes. Así, nada más, por ahí las personas ya varias veces comentó Dani, ¿no? Vayan tomando nota, vayan haciendo sus propios apuntes, porque esto es una clase que difícilmente vamos a encontrar. Ok, con gusto. Los 11 elementos de Lucas, fíjense, los voy a enunciar para que ustedes después tengan un chancecito y los puedan profundizar. Primero, capítulo 2 de San Lucas, ahí está José. Dice en el versículo 4, también José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret de Judea, a la ciudad de David llamada Belén, para ir a empadronarse.
San José es un hombre responsable. Hoy esperamos y deseamos que los varones seamos así como San José, que tengamos la responsabilidad social y política para elegir a nuestros representantes, que seamos capaces de ir al INE, de tomar en cuenta que necesitamos nosotros también tener esa responsabilidad con nuestra sociedad. Eso nos enseña José. El segundo elemento nos dice que unos pastores fueron a ver al niño Jesús. Es algo similar con lo que dice San Mateo. Estamos en el versículo número 8. Los pastores van a ver al niño, pero van a ver al niño y resulta que ahí está su mamá y está San José. ¿Por qué? Porque el niño Jesús quiere estar con la humanidad. Este elemento es bien importante. El niño Jesús ahí con José y con su mamá. El niño Jesús contigo. Qué bueno que tengas a papá y a mamá. Si no lo tienes, como es mi caso, que no tengo a mi papá aquí en la tierra, pero está mi mamá. El niño Jesús quiere estar con los dos, con uno, con la abuelita, quiere estar con nosotros. Y nosotros somos testigos de muchas personas que van, visitan, se encuentran y se relacionan con el niño Jesús. El tercer elemento descubrimos nosotros que José va al templo. Estamos en el versículo número 22. José y María llevan al templo al niño Jesús. Qué importante es la labor de San José, que educa al niño Jesús en la fe y lo educa en las tradiciones judías. Este papel como que se ha relegado un poco hacia las mujeres. Y qué bueno, y lo valoramos y apreciamos, porque hoy pareciera que la tarea de llevar al templo al niño o a la niña recae sobre todo en la mamá. Pues el texto nos dice que el de la iniciativa es José. Llevan al niño Jesús al templo. Papá, vuelve a llevar a tus hijos al templo. El mismo Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, dice: dejen que los niños se acerquen a mí. Le encanta al Señor Jesús tener a los niños, pero tener a todas las personas. Que tú propicies, papá, que tú propicies, varón, el encuentro de los niños, adolescentes y jóvenes. Preséntale a tu familia a Dios, como lo hizo San José, porque ellos son los que introducen al niño Jesús en el templo. El quinto elemento, estamos en el versículo 33, dice claramente San Lucas: su padre, San José, su madre, la Virgen María, estaban admirados de lo que se decía de él. Estamos hablando de que cuando entró al templo, la Virgen María, San José y el niño, se le presentaron dos ancianos. Y estos dos ancianos, Ana y Simeón, es interesante ese texto porque los ancianos representan al Antiguo Testamento, el niño Jesús representa al Nuevo Testamento. Lo que nos está diciendo es, hay una íntima unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Quién es el que propicia esta unión entre los dos testamentos? El niño Jesús. El niño Jesús quiere que también respetemos a los mayores. El niño Jesús, cuando lo tomó en sus brazos Simeón y cuando lo tomó en sus brazos Ana, se llenaron de alegría, de gozo, de júbilo. Te doy un consejo: la próxima vez que estés triste, abatido, enojado, frustrado, ve al niño Jesús, tómalo en tus brazos. Tienes ahí una imagen del niño Jesús, lo tienes ahí cuando lo sacamos cuando lo ponemos el 24 de diciembre. Ve al niño Jesús y hazle como Simeón y Ana, contempla, adora al niño Jesús. El sexto elemento, lo encontramos en el versículo 40. El niño crecía y se fortalecía, se iba llenando de sabiduría. ¿Quién le da esa sabiduría? San José. San José educa, San José forma, y junto con su esposa la Virgen María, papá, anímate a educar, a formar, a tener tiempo para estar con tu hijo, con tu hija. Esos momentos son valiosos y van a ser sumamente importantes. Lo fueron para el niño Jesús, tal es así que en otro texto dice: los papás van sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. La experiencia del niño Jesús, de su padre San José, es impresionante, es maravillosa. ¿Por qué? Porque siempre San José estuvo escuchando
escuchando a Dios, siempre se relacionó con nuestro Dios, siempre captaba lo que Dios le estaba pidiendo para llevarlo a cabo. Séptimo elemento, seguimos en San Lucas, ahora seguimos en el capítulo 2, versículo 41. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Los padres de Jesús sí son personas religiosas. Hoy tenemos que despertar en nosotros este aspecto de la religiosidad. ¿Por qué? Porque así como descansamos, comemos, vemos la televisión, estamos en el internet, estamos en las plataformas digitales, no estoy diciendo que sean malas, por supuesto que si las utilizamos bien son buenas, pero también que nos demos tiempo para la parte espiritual, para la vida interior, para el contacto con nuestro Dios. En justicia, si tenemos tanto tiempo para descansar, para convivir, para relacionarnos con las personas, ahorita no por lo de la pandemia, esperemos que esto pase para que recuperemos algo de lo que en otras culturas cuando vienen a México dicen, son fabulosos los mexicanos porque les gusta la convivencia, son amigos, son hermanos, y eso es algo que nos caracteriza como pueblo mexicano. Los padres de Jesús van cada año al templo de Jerusalén. Ojalá que cada 8 días te veamos en el templo con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con tu familia. Octavo elemento. Se les perdió el niño Jesús. ¿Cómo actúas tú ante los problemas de la vida? Te voy a decir cómo le hizo San José y la Virgen María. No se echaron el uno al otro la bolita. Tú andabas de comadrona con tus amigas y se perdió el niño. Tú andabas con tus amigotes. No, sino más bien ya está el problema. El problema es, no está el niño con nosotros. Aguas. Si no está el niño Jesús, si no está nuestro Señor Jesucristo con nosotros, vamos a tener problemas. Si aún así, estando, no sabemos por dónde, ahora imagínate cuando no lo tengamos, que tu mayor valor y riqueza sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo San José cuando se les perdió el niño? Se regresaron los dos se regresaron a buscarlo. ¿Y qué es lo que hace San José? Noveno elemento. San José le da la oportunidad y la primacía, es caballeroso San José, y deja que hable la Virgen María. Y la Virgen María, hacia el versículo 48, seguimos el capítulo 2 de San Lucas, le dice, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Papá, mamá, cuando tu hijo se te extravíe, se pierda, se aleje de la casa, no le regañes, no le grites, no le insultes. Más bien dile, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo te ayudamos? ¿Por qué situaciones estás pasando? Queremos ser para ti cercanos y no llegues con la espada para poder dañar. No, más bien es la capacidad de escucha que necesitamos tener, porque si no les escuchamos en ese momento puede ser contraproducente para ellos. Fíjense cómo San José está en un segundo plano y deja que hable la Virgen María porque es caballeroso, pero el lugar que le da María es impresionante. Le dice, tu padre y yo te andamos buscando. San José y la Virgen María buscan al niño Jesús. Busquemos a Dios mientras lo podamos encontrar. Después, entonces, el décimo elemento es, no comprende José y María la respuesta que les da el niño Jesús. Hay cosas que tú y yo no comprendemos. Hay situaciones que no alcanzamos a entender desde la razón. Hay que llevarlas al corazón. Así lo hizo María. María conservaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Por último, el elemento número 11, el 11º. Jesús volvió con ellos a Nazaret, papá y mamá, y vivió sujeto a su autoridad. Y ahí echamos abajo aquello que andan diciendo algunos, por ejemplo, JJ Benítez y otros más que andan diciendo que cuando cumplió 12 años el niño Jesús se fue, algunos dicen que se fue a la India, se fue a otros países y se fue a aprender métodos de concentración para hacer milagros. No hay necesidad. Es el mismo Dios y el mismo Dios lleva un proceso normal y por eso dice claramente San Lucas en el capítulo 2, grábatelo y que nadie te engañe, hacia el versículo 51.
el niño Jesús se regresa con su papá y con su mamá y vivía sujeto a la autoridad de ellos. Podemos decir mucho más cosas, pero bíblicamente hablando, estos son los elementos que encontramos. Son suficientes. Sí. Suficientes para poder saber y descubrir la persona de San José. Algo curioso es que en la estructura de las preguntas que le mencionábamos, pues viene precisamente eso. ¿Quién fue San José? Okay. ¿Qué relación tenía con la Virgen María? Y yo creo que no hay más que contemplar las escrituras para poder responder lo que habíamos planteado, ¿no? Mientras usted hablaba, padre, se me venían a la mente algunos pensamientos, precisamente hoy en los itinerarios, ya como cuestiones un poco más curiosas, más prácticas, nos mencionaban, el padre nos decía sobre la idea que se tiene, que se ha hecho desde del medievo, de San José como alguien viejo, ¿no? Alguien de edad avanzada, incluso decía, ¿no?, que ya no era virgen, que ya como era grande ya había tenido más esposas, y varios argumentos así. La iconografía de San José tiende a presentarlo como una persona adulta, y hoy el padre nos decía que añadiéndole a la edad de la Virgen 14 a 16, San José probablemente pudo tener de 18 a 20 años. No era una persona grande, ¿no? Y otro dato que... Bueno, aquí te interrumpo tanto, sí. de una vez para que no se queden ahí nuestros amigos el auditorio. ¿De dónde se basan para presentar a una figura vetusta, anciana de San José? Eso lo sacan de un evangelio apócrifo, que es el evangelio de San José. Lo pueden consultar ustedes, hay muchos datos interesantes que encontramos en el evangelio apócrifo de San José. ¿Por qué decimos apócrifo? Porque este evangelio, este escrito, aparece en el siglo IV. Y resulta que en el siglo I se cerró el canon. Cuando escuchen ustedes la palabra canon, es la regla, los libros que vemos que están inspirados, y son los 27 que encontramos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, este escrito es muy tardío, está hasta el siglo IV. Y ahí, no he leído todo el Evangelio apócrifo, pero voy hasta el capítulo 16, 17, se menciona que José es una persona ya grande. E incluso se casó, quedó viudo, encontró a la Virgen María, y por eso se dice que tenía más hijos. Se llega a decir en el escrito que tenía 6 hijos San José, antes de encontrar a la Virgen María. Y se dice, si no me equivoco, en el capítulo 13 de este Evangelio apócrifo, se dice que José vivió hasta los 111 años. Y entonces Jesús tenía 18 años. ¿Con qué nos quedamos? ¿Es viejo o es joven? Eso no daña nuestra fe. Eso no tiene nada que ver si fue mayor, si fue menor. Lo que nos interesa es lo que dice la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura nos dice, está obediente a Dios, está con el niño Jesús, hace las veces de padre. Incluso hay un nombre que a lo mejor te puedes acordar y puede venir a tu mente, que se le dice el padre putativo. Acuérdate, el verbo putare significa el que se cree, el que se piensa. Putar es el verbo pensar, el que se piensa y se cree que fue el papá de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se le dice el padre putativo porque es el que se cree y se dice que es el papá de nuestro Señor Jesucristo. Ya como una nota comercial, a los Pepe se les dice, a los José les dice Pepe, precisamente por eso, Pepe es padre putativo. Pero bueno, es una cápsula histórica. Y, por ejemplo, hay en un evangelio donde se marca la ascendencia de Jesús. Okay. San José viene, ¿no? Entonces, ¿de qué familia proviene San José? ¿De qué linaje? Porque pues sabemos que en el pueblo de Israel se dividía así por tribus, ¿no? Es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, lo que conocemos como la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. San José procede de la familia de David. Es algo impresionante. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que en la promesa del Antiguo Testamento se decía que el Mesías iba a venir de la familia de David. Y precisamente San José es de la casta de David, es de la familia de David, con lo que San José le asegura que efectivamente él pertenezca a la monarquía davídica.
Entonces, por eso es importante, porque efectivamente es judío San José y además pertenece a la familia de David. Por eso acuérdense ustedes que cuando entró a Jerusalén la gente le decía, Hosana, bendito, Hosana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, en la gente había una sensibilidad y se sabía que José es de la familia de David y el niño Jesús reconoce a José como su padre. Y la gente sabe. ¿Quién es este? Es el hijo del carpintero. Y a lo mejor me voy a adelantar otra pregunta. San José se dedicaba al oficio de la carpintería y hacía su trabajo de manera exquisita. Era uno de los máximos, de los hombres más responsables, de los hombres más avanzados, más especializados en la cuestión de la carpintería. Por eso se le llama el patrono de los carpinteros, el patrono de los obreros. Y me adelanto otro poquito si quieren. Hay dos fiestas en nuestro calendario litúrgico, hay dos fiestas para poder detenernos a pensar y a reflexionar en la figura de San José. La primera es hoy, 19 de marzo, y la otra es el 1 de mayo, cuando nos detenemos a reflexionar en la figura de San José, el obrero. Por cierto, un saludo a todos nuestros obreros, son bien importantes en la construcción de nuestra sociedad. Así es. Y bueno, también otra cuestión que por ahí causa duda es qué relación tenía con la Virgen María. O sea, sabemos que se casan, pero ¿cómo era su relación? Porque por ahí algunos dicen, no, que tuvo más hijos o que solamente pues vivían juntos, pero como ya San José era grande y cuestiones así. O sea, ¿qué relación tenía San José y la Virgen María? Ok. En aquel entonces, en el tiempo de Jesucristo, se hablaba del desposorio. El desposorio era, vamos a comprometernos. Y en el desposorio es ante un ministro de Dios y ante los invitados, tanto de ella como de él. En ese momento se dice, están comprometidos y van a tener todo un año para poder ir preparando el desposorio. Pero no es que efectivamente empiecen a vivir juntos y a tener vida marital. ¿Cómo llegamos a esto? Porque la Virgen María, cuando la visita el ángel, le dice, yo no conozco varón. Y con esta expresión de no conozco varones, no he tenido relaciones sexuales con José. Sí, estoy comprometida con él, pero no hemos tenido vida extramarital. Y con esto estamos diciendo, María y José están comprometidos en matrimonio, pero cada quien vive en su casa y no como en algunas otras culturas que pues inmediatamente si nos conocemos, nos tratamos, vamos a vivir, si le hacemos, le seguimos y si no, cada quien por su lado. No, en el tiempo de San José, entonces es cada quien vive en su casa, están desposados, están comprometidos. Por lo tanto, cumple fielmente la voluntad de nuestro Padre Dios. San José es el hombre que efectivamente cumple las leyes y las tradiciones. Y qué importante es que los papás, todos, de manera especial el papá, el abuelo, etcétera. En una ocasión me decía un chavo, padre, yo no tengo papá. Y yo le decía, ¿quién ha hecho las veces de papá? No, pues mi abuelo y también un tío. Bendito Dios, ¿por qué? Porque necesitaste en ese momento que careciste de la figura, de la compañía de tu padre, necesitaste la figura de un papá y qué bueno que fue tu abuelo, qué bueno que fue tu tío. Entonces hay mucho que decir de San José en cuanto a los títulos, pero bueno, estos son los que en este momento me acuerdo. Así es. Y bueno, padre, también pues este año es dedicado por el Papa Francisco como el año de San José. Sí nos podría compartir un poquito de eso porque tal vez lo vimos y de hecho salió una carta del Papa Francisco, pero si gusta, por favor, compartirnos un poco acerca de eso. En la carta apostólica que nos regaló el Papa Francisco se mencionan unos elementos que son bien importantes. El Papa Francisco retoma la exhortación apostólica de su santidad hoy, San Juan Pablo II, en este escrito tan interesante que también se los recomiendo, que es el custodio de nuestro Señor Jesucristo, Redemptoris Custos, el Redentor de nuestro Señor Jesucristo, que ojalá lo puedan leer, meditar
Y el Papa Francisco nos recuerda unos elementos que son bien importantes. ¿Quién es San José? Y nos lo dice en su carta apostólica a propósito de este año, el año de San José. Y dice que es descendiente de la tribu de David, lo que habíamos visto. El segundo elemento que destaca el Papa Francisco es, está casado, está desposado con la Virgen María, o sea, es un matrimonio, es una familia. Dios quiere que su hijo nazca en una familia. En una ocasión me dijo alguien: padre, yo ya no tengo a mi esposo o no tengo a mi esposa. Siguen siendo familia y no hay que sentirse menos. Tal es familia el que tiene al papá y la mamá, que es lo ideal, pero hoy las situaciones están cambiando y están complicadas, pero es familia si tienes solamente a tu papá, a tu mamá, o si estás viviendo con tus abuelos, también se habla de familia. El tercer elemento que nos dice el Papa es que vivió en Nazaret, y Nazaret es una pequeña ciudad insignificante, si tú quieres. Tal es así que alguien le dijo: ¿cómo de Nazaret puede nacer algo bueno? O sea, es una burla, es un pueblo X, etcétera, para que veas que efectivamente Dios se hace pobre, Dios se hace sencillo, y lo que pareciera insignificante para Dios no lo es. También es cuarto elemento que nos dice el Papa Francisco, es el que acompañó, estuvo, guió, condujo y salvaguardó la vida de la Virgen María y de San José. Por eso se le llama el custodio. Acuérdate que lo que se custodia es lo que es valioso y sagrado, y San José custodia lo sagrado que lleva, que es su esposa y el niño Jesús. También se dice el quinto elemento que era carpintero. ¿Por qué? Porque en un trabajo sencillo, pareciera insignificante, etcétera, San José nos enseña el valor del trabajo. Y ese oficio se lo enseñó a su hijo. Por eso qué importante es que el papá le enseñe al hijo herramientas y cosas que le sirvan a los hijos, que nos sirvan a todos. Y después el sexto elemento es: protege a su hijo del malvado Herodes, que quiere asesinarlo y que lamentablemente lo encontramos también en la Sagrada Escritura, que manda matar a los niños menores de 2 años. Ese es José, es el que protege. Pero también es el papá, ese elemento me gustó mucho, porque dice el Papa, es el papá que le enseña a Jesús a vivir. Vean por un momento ahora cómo son los papás y que cargan al niño y que lo abrazan y lo besan. También José tuvo una vida muy normal con el niño Jesús, y también José efectivamente lo cargó, lo besó, le cambió el pañal, le dijo cosas bonitas, etcétera. Entonces, esa labor de ser educador, de ser formador, la llevó fielmente San José. El otro elemento es la valentía para asumir la paternidad que no le correspondía, porque esto es plan de Dios. Sin embargo, San José, como es un hombre bueno, un hombre extraordinario, paréntesis, si Dios eligió a la mejor mujer de aquel entonces, tenía que haber elegido al mejor varón de todos, y por eso eligió a los 2 personajes, María y José, para que ellos cuidaran, protegieran y nos dieran al autor de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y otro elemento también que destaca el Papa es: presenta a su hijo al templo, o sea, él es el papá, porque si no, entonces le diría: pues ve sola tú, María, y ve al templo y infórmate de lo que se necesita para la presentación. No, va y está con su esposa, la Virgen María. Y por último, el Papa Francisco dice: después de la Virgen María, a ningún santo se le da tanto espacio como a San José. Otro paréntesis, acuérdate, al único al que se le adora, latría, eso significa adoración, al único al que le damos adoración es a nuestro Dios en su Hijo Jesucristo. Pero a los santos se les da lo que se conoce como la dulia, que es una veneración. La veneración es: ellos pudieron, ellos lo intentaron, ellos caminaron, ellos se equivocaron, tropezaron, pero al final siempre estuvieron en la determinación, en la resolución de decir: vamos a seguir fielmente a nuestro Dios. Latría para Dios, dulia para los santos, y hay una hiperdulia que es solo para nuestra Madre la Virgen María, por darnos al autor de la salvación, para que nadie te confunda, para que nadie llegue a tu casa y nadie llegue hasta ti diciéndote: ustedes los católicos adoran a muchos santos. No, la adoración solo para Dios, la veneración, es decir, el cariño, el amor, etcétera, es para los santos. Así es. Y bueno, padre, pues hay algunas preguntas aquí, si alguien tiene también, este es el momento que puede mandar más. Aquí dice una pregunta: ¿cómo podemos despertar
este aspecto de religiosidad en los niños cuando sus papás no quieren ni acercarse ni acercarlos? Ahí lo que recomendamos es que los abuelos hacen una labor encomiable, maravillosa, que le permitan a los papás, no vas a perder nada si tu hijo se vuelve religioso. Al contrario, vas a ganar. ¿Por qué? Porque va a descubrir al niño Jesús como alguien muy cercano a ti y va a descubrir que también está haciendo el proceso que están haciendo tus hijos. Que te quites de tu mente aquello que te han dicho que no vale la pena, que los estamos engañando, que es un adoctrinamiento. No. Relacionarse con Dios incluso está comprobado a nivel científico, hace mucho bien. Yo me quedé impactado en los estudios que se hacen del cerebro, en la neurociencia nos dice, cuando tú tomas una tomografía y descubres el cerebro de una persona y ves que el sistema límbico es el sistema de las emociones, cuando en el sistema de las emociones ahí se piensa a Dios, se habla con Dios, se frecuenta a Dios, el cerebro segrega una sustancia que nos da felicidad. Nos da alegría, nos da gozo, porque el creer le da sentido a la vida. El creer te lleva a un propósito mayor y no solamente al nacimos, crecimos, desarrollamos y morimos. No, la fe nos da lo que lamentablemente nadie nos puede dar. Si eso se dice a nivel científico de que vale la pena creer, pues vale la pena que te des la oportunidad, que les des la oportunidad a tus hijos de relacionarse y tratar a Dios para que entonces te guarden cariño, respeto y cambiemos muchas de las situaciones que lamentablemente estamos viviendo como sociedad. Volvamos a apostar por Dios. El ser humano es bueno, pero está haciendo cosas que no son correctas. Y tan apasionado e interesado está nuestro Dios que nos manda a este niño Jesús, que nos manda a nuestro Señor Jesucristo para recordarnos que somos para una vida mucho mejor que la que tenemos. Hay otra pregunta, padre. ¿Podríamos decir que San José también es defensor de la vida? Pues recordamos cuando Herodes mandó matar a los niños, San José no dudó, tomó a María y al niño y huyeron. Por supuesto que efectivamente en San José lo vemos como el que ama la vida. Y alguien que ama la vida la cuida y la protege. Por eso tenemos que aprender de San José a amar la vida, apasionate por la vida. El Papa Francisco nos lo está diciendo, no a la cultura de la muerte, sí a la cultura de la vida. Y la vida es alegría, es gozo, es perdón, es reconciliación, es amor, es saber que podemos tener una mejor vida. Y otra pregunta dice, ¿cómo se llama la flor que tiene San José y qué significado tiene? Es la azucena, y la azucena significa la vida, la alegría, el júbilo, el gozo, porque efectivamente se le ha escogido para una vocación especialísima de ser el padre que aquí en esta vida cuida esta vida que lleva en sus brazos, que es el niño Jesús. Es la vida, es la alegría, es el gozo. Ok. Y otra dice, ¿qué se le puede pedir a San José en una oración? A San José se le pide que nosotros también estemos abiertos a Dios, que escuchemos a Dios y que por intercesión de San José también nosotros colaboremos con nuestro Dios como Él colaboró al ser el Padre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. San José, enséñame a escuchar la voz de nuestro Dios y adherirme al plan de Dios en favor de los seres humanos. Así es, y hay una última pregunta que dice que si cuando fue crucificado Jesús, San José todavía vivía. Así es como lo que nos comentaba hace ratito, ¿no? Sí, si nos apegamos al Evangelio apócrifo, ya no. Jesús fue consciente, según el Evangelio apócrifo de San José, murió San José a los 111 años. O sea, Jesús tenía 18 años. ¿Por qué ya no dicen nada los evangelistas sobre la persona de San José? Porque acuérdense que es el hombre del silencio, porque la primacía la tiene Jesucristo, porque nuestra fe es cristocéntrica y todo lo que gira en torno a Jesucristo nos puede ayudar, pero sobre todo es con Jesucristo, es el acontecimiento de Jesucristo, el centro vital de nuestra existencia. Ok. Y bueno, para ir terminando, padre, para usted, pues, ¿cómo en su vida sacerdotal, en su vida, pues, de fe, San José ha estado, ¿no? O ¿quién es San José para usted?
San José es mi padre. Mi padre porque pues mi papá murió hace 18 años, no me vio ordenado y recuerdo perfectamente que el director espiritual de entonces me decía: hijo, dile a San José que ahora sea tu padre terreno, mi padre librado en paz descanse. Hizo lo que pudo mientras estuvo acá, pero no alcanzó a seguirte guiando y conduciendo en tu camino hacia nuestro Dios. Entonces, pues lo acepté, lo acepto y para mí es mi padre. Y es muy significativo porque yo me ordené el 18 de marzo, iba a ser 19, pero 19 de marzo era sábado y el señor obispo don Chaboya dijo: los ordeno un día antes para que vaya el presbiterio y tengamos esa presencia del presbiterio y de la iglesia. Pero es bien interesante porque mi primera misa que yo hice fue en mi parroquia el 19 de marzo y mi parroquia está encomendada a San José. Y luego también les doy un detalle interesante. El Papa Francisco en su escritorio donde estudia tiene la imagen de Señor San José durmiendo. Y es bien interesante lo que dice el Papa Francisco: cuando yo tengo un problema, una dificultad, le pongo un papelito ahí abajo de la imagen que está durmiendo, cuando pareciera que no está atendiéndome, no está poniendo atención. Cuando tú veas que hay algún problema, alguna dificultad, dirígete a San José, porque es el patrono de las causas difíciles e imposibles, además de San Judas Tadeo. Pues la gente comenta, le agradece, le felicita por su aniversario sacerdotal. Muchas gracias. Y yo creo que de alguna manera pues hemos tratado de responder a todas las preguntas que han hecho. Creo que es un tema fructífero, en lo personal llena, y pues le agradecemos, padre, por su tiempo, por tomarse la disposición de preparar el tema, de estar con nosotros, con la gente, compartiendo. Y pues no creo que ya no hay otras preguntas. Creo que no, muchos saludos para usted, padre. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias como decía Dani, a usted, padre, por acompañarnos. Muchas gracias a todas las personas que nos ven. Sin duda ha sido un tema pues muy interesante. Y pues a las personas que se fueron conectando, que no alcanzaron a ver el principio del programa, el programa se queda aquí para que lo revisen, para que lo compartan. Si no alcanzaron a anotar tampoco. Sí, lo que no alcanzaron a anotar, pues aquí lo pueden retomar. Y bueno, padre, si usted quiere mandar saludos. Pues yo les mando saludos a todos. Pues ahorita vienen a mi mente, a mi corazón muchas personas. No voy a mencionar con nombre y apellido para no faltarles el respeto a algunas. No quiero omitir a nadie, pero les mando un saludo a todas las personas que conozco, a las que he dejado de frecuentar por algún servicio, por alguna encomienda. Cambié de número telefónico, no tengo Face, entonces no puedo comunicarme, pero cualquier duda, pues aquí lo pueden hacer ustedes y ya los seminaristas se encargan de pasarme sus recados. Si alguien quisiera profundizar más sobre el tema de San José, tengo por ahí unas pequeñas diapositivas que pues con todo gusto se las ofrezco, por si les pueden ayudar en su profundización de este tema. Y por último, decirles, estemos con Dios, vayamos con Dios, dejemos que Dios sea el centro de nuestra vida, nuestra motivación, nuestra inspiración, que sea tu pasión Dios. Porque Dios está con nosotros. A lo mejor puedes decir: Dios está callado, no me dice absolutamente nada. Acuérdate que se calló durante 3 días después de que Jesucristo dijo: Padre, estoy en tus manos. Y en ese momento expiró, y la respuesta de nuestro Padre Dios fue hasta el 3er día cuando lo resucitó. A veces tú y yo podemos decir: ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no te interesas? ¿Por qué no me das una señal? Acuérdate, Dios habla, pero Él tiene sus tiempos y no son nuestros mismos tiempos. Así que yo te pido y te lo ruego, puedes dejar todo lo que tú quieras, pero no dejes a nuestro Dios. No lo dejes porque no vale la pena, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna y porque es el único que está siempre con nosotros. Así que no dejar a Dios nunca. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Adiós, bendiciones para todos.